Muchísimas gracias por vuestro canto. Hoy es un día histórico. Y es un día histórico porque es sábado. Un sábado menos para que Cristo venga. Pero también es un día especial porque no recuerdo haber predicado frente a mi hermana y mis sobrinos nunca. Así que creo que es la primera vez. Así que no toméis muchas notas y... Y también es un día especial porque, como ya se ha anunciado, tuve el privilegio, junto con mi esposa, de poder asistir y celebrar la boda de nuestra hija, que es la traductora ahora mismo, y les deseamos todo lo mejor y todas las bendiciones del cielo, como iglesia, como familia, deseando que un día podamos estar todos en el reino de los cielos. El tema de esta mañana me ha tenido preocupado por muchos meses. Preocupado desde que escuché a alguien decir: vosotros, los cristianos, sois todos unos hipócritas. Es más, busqué en internet y descubrí que hay una encuesta que se le hizo a personas no cristianas y se les preguntó: ¿cree usted que los cristianos son hipócritas? Y el 80% dijeron que sí lo son. Y eso me preocupa, queridos hermanos. ¿Somos realmente los cristianos hipócritas? Si el 80% contestó que sí, ¿será que la mayoría de nosotros somos hipócritas? ¿Qué es ser hipócrita? Si tomamos la palabra griega original, es responder con una máscara. A los actores se les llamaba hipócritas. El buen actor era un buen hipócrita. Hoy en día la palabra buen e hipócrita parece que no unen. Pero después, esa cualidad de representar lo que uno no es, muy apreciada en un actor, en la sociedad, en el pueblo, se vio como algo negativo. Hipócrita es el que dice una cosa y hace otra. Yo aprendí en esta iglesia que era como el padre Gatica, que predica, pero no practica lo que predica. Hipócrita es el que finge, el que presenta una falsa apariencia, el que actúa. Y podemos tener varios ejemplos de hipócrita, y quizá vosotros tenéis muchos más que yo. El líder comunista que vive como un rey mientras la población tiene que hacer cola para recibir una barra de pan. El vegetariano que, después de hablar de las bondades de abstenerse de comer carne, se cuela sigilosamente en una hamburguesería para satisfacer su amor por la carne. O el político que dice tener unos principios, que cambia cuando ve cómo van las encuestas a mitad de campaña. Todos estos, como decimos vulgarmente, son más falsos que un billete de $4. ¿Y nosotros? ¿Somos hipócritas? ¿Hemos sido en algún momento hipócritas? ¿Nos llamaría Jesús a nosotros hipócritas? Veamos la manera en que Jesús empleaba el término hipócrita. Mateo 6, versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen, ¿quién? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto cuando se hablaba de la limosna, pero cuando hablaba de la oración, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser, ¿qué? De nuevo, vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y si no era suficiente eso, Jesús añade otra cosa y habla sobre el ayuno. Y dice, vamos a ver,
cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Este es Jesús hablando de los hipócritas. Pero ¿qué dice Jesús a los hipócritas? Y en la Biblia y en Mateo 23 nos encontramos 7 párrafos, 7 ideas que empiezan con lo mismo, con un ay. Ay. ¿No? En español está muy claro. Ay, qué mal te va a ir en la vida, ¿verdad? Entonces, ay, y encontramos 7. Y el primero está en Mateo 23, 13. Ahora Jesús le está hablando a los hipócritas. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y claro, como no es con nosotros, lo seguimos leyendo. Pero si dijese, mas ay de vosotros, cristianos, hipócritas. Ay de vosotros, adventistas, hipócritas. No nos hace gracia cuando alguien nos llama hipócrita. Sigamos leyendo. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Por qué lo cerráis? Porque ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Primer, ay. Segundo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque estas palabras son fuertes, ¿verdad?, de parte de Jesús. Porque devoráis las casas de las viudas. Se moría el Señor y ellos entraban y se llevaban todo lo de valor para el templo. Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Tercer ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y fijaos lo que dice ahora Jesús. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Pero qué dice después? Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Son palabras duras. A Jesús no le gustaba la hipocresía. ¿Nos gusta a nosotros? ¿Nos gusta ser hipócritas? Pero la realidad es que lo somos. Y quizá cuando habéis visto el título del sermón, no seas hipócrita, el pastor me está hablando a mí. No, no es así. No seas hipócrita es el Señor hablándonos a cada uno de nosotros. El motivo del sermón es, ¿soy yo hipócrita? Porque el Señor me dice, no seas hipócrita. El siguiente ay lo encontramos aquí, Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, y este texto lo conocemos bien, ¿verdad? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, ¿y qué más? Y la fe. Y en español dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pero si leéis los que podéis leer en inglés, dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro sin hacer, que todavía es más. El siguiente ay de Jesús a los hipócritas está en este. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato. Aquí hay un fallo de escritura, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Los platos que vosotros utilizáis para robar, los limpiáis por fuera mirando que todo esté perfecto, pero la realidad es que lo que está dentro está lleno de robo y de injusticia. Jesús no tenía pelos en la lengua y a los hipócritas los mencionaba claramente, fariseos y escribas. Sexto ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque este también lo sabemos, ¿verdad? Porque sois semejantes a sepulcros
blanqueados. Que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Hay un mensaje detrás de todo eso. No es simplemente la imagen de un sepulcro y por dentro ya sabemos que está el muerto que hiede. Es que ellos por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Habían eliminado a personas, pero ellos se presentaban como los justos y los perfectos. Es por eso que Jesús dice: oísteis que fue dicho, no matarás, pero aquel que hable mal de su hermano es como si lo hubiera matado. A esto se está refiriendo. Están llenos de huesos de muertos. Ellos han causado la muerte de aquellos que no deberían estar muertos. Tan solo porque dijeron: este no es perfecto como nosotros. Y el último ay está en 29 y 30. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, como diciendo: a estos seguiríamos si estuviéramos en su tiempo. Y dice: si hubieseis vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Y aquí hay que añadir: mentira. Por eso sois hipócritas. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Por eso sois hipócritas. Pero lo más maravilloso que nosotros tenemos que entender es que Jesús nunca llamó hipócritas a sus discípulos. Nunca llamó hipócritas a sus discípulos. Les llamó sus seguidores, nos llama sus hijos, nos llama sus ovejas, su iglesia, pero lo cierto es que existe hipocresía entre aquellos que nos llamamos cristianos. Mateo 7, 21 al 23, Jesús nos presenta la prueba de sinceridad, de si realmente somos hipócritas o no lo somos. Jesús dijo aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es simplemente hablar, es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, y aquí el Señor explica de nuevo lo que ha dicho en la primera frase, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, pero veamos, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y no hicimos en tu nombre muchos milagros? Y esta parte nos debería hacer reflexionar a nosotros. Porque Jesús dice: y entonces les declararé: nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartaos de mí. ¿Por qué? ¿Qué son? Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Nunca os conocí. Yo le preguntaba a mi sobrino: bueno, dime cuál es lo contrario a hipocresía. ¿Cuál es lo contrario a ser hipócrita? Correcto, sincero. ¿Qué más? Honesto, íntegro. Ahí está el punto. Integridad es lo contrario a hipocresía. El íntegro, eso es lo que contestó mi sobrino. El íntegro es el que es contrario al hipócrita. Queridos hermanos, ¿podemos llegar a ser íntegros? Dejemos la hipocresía para aquellos que quieren aparentar lo que no son. Nosotros sabemos lo que somos. El problema del ser humano es que se fijan más en las palabras que en los hechos. Pedro, al escribir en su carta, dice así: desechando pues, y fijaos qué incluye aquí, toda malicia, todo engaño, hipocresías y envidias, y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual. ¿Por qué?
Porque no está adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Me gusta mucho que cuando leemos y todas las detracciones, nos quedamos pensando, no sé lo que es detracciones, pero tiene que ser malo. Leedlo en inglés. ¿Qué dice en inglés? Evil speaking. Evil speaking. Hablar con maldad. La hipocresía está ahí. La malicia, el engaño, las envidias y el hablar con maldad está unido a la hipocresía. El problema de todo ser humano y de todo cristiano es aparentar que somos mejores de lo que realmente somos. Y este es el giro dramático e irónico de la historia. El hecho de que seamos hipócritas es la razón exacta para que exista el cristianismo. Necesitamos un Salvador, porque todos somos deficientes. Todos estamos rotos. Todos necesitamos reconocer que somos pecadores. Y para ello se necesita otra cosa, que se llama humildad. Humildad. La humildad elimina la hipocresía. Solo con humildad se alcanza la integridad. Todos sabemos que ningún cristiano es perfecto. Pero el cometer errores tratando de hacer lo correcto no nos convierte en hipócritas. Aquí está la clave. Lo vuelvo a decir. Cometer errores tratando de hacer lo correcto no nos convierte en hipócritas, sino en seres humanos que desean amar a Dios y cumplir su voluntad a pesar de que no siempre lo consigamos. Porque la realidad que todos sabemos es que necesitamos una transformación. Si no, todos seremos hipócritas. Necesitamos una transformación. Y cuando uno lee Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, descubre cómo es posible esa transformación. El fruto del trabajo del Espíritu Santo en mi vida tiene que ser el siguiente. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ante tales cosas no hay ley. Solo cuando deseamos humildemente que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas es cuando reflejaremos con nuestras acciones nuestra voluntad tal y como lo encontramos en Gálatas capítulo 5. ¿Somos los cristianos hipócritas? Es la pregunta de la mañana. ¿Cuáles son las señales que indican que somos hipócritas? Vamos a descubrirlas. Primera, somos hipócritas cuando no practicamos lo que la Biblia dice, pero esperamos que otros lo hagan. Eso es ser hipócrita. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra. ¿Pero qué dice? Su corazón está lejos de mí. Practiquemos las enseñanzas de Jesús e imitemos su ejemplo. Sobre todo, no juzguemos a los demás pensando que nosotros no seremos juzgados. Dice claramente en Mateo 7, versículo 5, el propio Jesús: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Esta parábola no la vimos con los jóvenes, pero todos lo conocemos. Dice: y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es muy fácil criticar a los demás, pero no nos gusta que nos critiquen a nosotros. Pero la prueba de la humildad y la prueba de integridad es no criticar a los demás. ¿O es que no todos estamos viviendo una jornada de santificación? ¿Me río yo del que corre a traspiés porque todavía no ha dominado el arte de correr, cuando yo soy un profesional?
¿Por qué nadie se ríe del que empieza? Porque sabes que está empezando. Pero muchas veces olvidamos esto y pensamos que la vida espiritual de mi hermano tiene que ser exactamente como la mía. Y que cómo puede ser que después de 30 años en la iglesia todavía siga diciendo y haciendo estas cosas. Cuando tus hijos te recuerdan que lo que estás diciendo no es correcto, te enseña de que no importa la edad que tú tengas, no importa el título que tú tengas, cuando eres hipócrita, lo eres a pesar de ser cristiano. Todavía recuerdo una vez que yo hablaba algo negativo en contra de una persona y mi hijo Alan me dijo, papá, tú no conoces el resto de la historia. No deberías estar criticando algo que no conoces. Y ahí me di cuenta que no importa tu posición, no importa quién seas, no importa los años que llevas en esta vida, lo que está mal ahora y siempre. La segunda señal de que somos hipócritas es cuando utilizamos a Dios para nuestra propia conveniencia y olvidamos vivir humildemente como siervos de Dios. Y dice claramente aquí el apóstol Pedro en su primera carta, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ¿os dais cuenta? Está hablando claramente del hacer, de las obras que son reflejo de una transformación interior. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Fijaos, no es hablando bien, dice haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres. Y esto es importante que lo recordemos, ¿verdad? Alguno piensa, bueno, soy libre, Cristo me liberó, por tanto puedo hacer lo que me venga en gana. Pero parece que este texto de Pedro no dice así. Dice claramente, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Sino como siervos de Dios. Somos hipócritas. Y esta sería la tercera señal. Cuando nuestra vida cotidiana se ha vuelto una costumbre más. Una costumbre más. Venimos a la iglesia por costumbre. Un ritual. Algo que hacemos constantemente, pero que no le vemos el sentido o no disfrutamos de ello porque no está movido por nuestro corazón, por nuestra convicción, por nuestro anhelo de servir a los demás. Es por eso que Jesús les dijo, perdón un momentito, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué dice? Y no hacéis, ¿os dais cuenta? Mucho hablar, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Porque si dices que soy tu Señor, entonces eres mi siervo. ¿Y el siervo hace qué? La voluntad de su Señor. O cuando Pablo le escribe a Tito y habla de estas personas que podríamos ser nosotros y dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Es por eso que el 80% de los que fueron encuestados dijeron, los cristianos son unos hipócritas porque profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Somos hipócritas cuando hacemos cosas para que los demás nos alaben, como aquellos judíos a los que Jesús llamó hipócritas. Pero las palabras de Jesús fueron claras. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Ahí no hay hipocresía. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En esta semana que estaba preparando y cerrando este tema, miré muchas definiciones de hipocresía, pero la que más me llamó la atención es la siguiente. Prestad atención. Esto es lo que es hipocresía. Hipocresía es la maldad enmascarada. La serpiente fue hipócrita
cuando le decía a Adán y Eva, no moriréis. Y nosotros nos convertimos en hijos de Satanás cuando somos hipócritas, porque estamos enmascarando la maldad en vez de reconocer que somos pecadores, que cometemos errores y que necesitamos de un Salvador, de un Redentor, que es Cristo Jesús. Yo sé que son palabras que no gusta escuchar, pero tampoco me gusta que me digan eres un hipócrita, cuando yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios. Pero por mucho que tratemos, queridos hermanos, si no dejamos al Espíritu Santo que transforme nuestra vida, seremos unos hipócritas. Somos hipócritas cuando nos importa más con la gente que nuestra relación con Dios. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Para qué? Para ser vistos por ellos. ¿Cuál es nuestro problema, queridos hermanos? Nuestro problema es que yo quiero presentarme ante cada uno de vosotros como una persona justa, perfecta y santa. Y no hay ni uno solo de los seres creados por Dios que sea justo, perfecto, santo y bueno. Al fin y al cabo, el problema de Satanás fue justamente ese: considerarse justo, perfecto y nuevo y bueno sin necesidad de conocer o de adorar a su Creador, nuestro Dios. Guardaos de hacer vuestra justicia. Fijaos que no dice vuestra maldad, dice vuestra justicia. ¿Pero qué es nuestra justicia? ¿Qué es nuestra justicia? De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Olvidamos que podemos engañar a los hombres con nuestra doble cara de hipocresía. Pero ¿quién nos va a juzgar, queridos hermanos? ¿Los hombres o Dios? ¿Quién nos va a juzgar? Podemos engañar a nuestros hermanos, podemos engañar a nuestros padres, podemos engañar a nuestros hijos, a los vecinos, podemos ser expertos en engañar. Y eso ya suena más del otro lado que del lado del cristiano, ¿verdad? Pero ¿quién nos va a juzgar al final? El texto es claro. Este texto, Salomón lo sabía bien. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Estas son las 5 señales. Pero entonces la pregunta que nos tenemos que plantear en esta mañana es: ¿por qué entonces somos hipócritas? Cuando vemos estas señales y decimos, o nos decimos personalmente, yo no quiero ser hipócrita. ¿Por qué el ser humano es hipócrita? ¿Por qué el cristiano es hipócrita? Hay 3 razones, probablemente hay muchas más. Y todas empiezan por in. La primera, inseguridad. Mucha gente es hipócrita porque es inseguro y quiere presentar una imagen de lo que ella no es o él no es. Pero recordemos que frente a la inseguridad tenemos que presentar la integridad. Y Proverbios capítulo 10, versículo 9 dice, el que camina en integridad, dice, anda confiado, mas el que pervierte sus caminos, el que es hipócrita, ¿qué dice el texto? Será quebrantado. La segunda razón por la que somos hipócritas es porque sentimos que somos inferiores. Pero cuando Pablo escribe a los Corintios, les dice, por precio fuisteis comprados. Ese es el valor de cada uno de nosotros. No os hagáis... Esto es muy interesante. No dice, no os hagáis siervos de los hombres. Dice, no os hagáis esclavos. Esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los hombres, haceos siervos de Dios, porque por precio fuisteis comprados. Y la tercera razón, que empieza por in, es la incredulidad, queridos hermanos.
Y este texto, por mucho que lo leamos, no nos lo creemos. A las pruebas me remito. Vuestras pruebas, mis pruebas, que tenemos todos los días. El texto es clarísimo, ¿eh? Lo puedes tomar por la derecha o por la izquierda, pero aquí dice Pablo claramente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué dice después? Fiel es Dios. Pero cuando nosotros no creemos este texto es porque no creemos que Dios sea fiel. ¿Dónde está la fidelidad de Dios? Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. ¿Y ahora qué dice? Sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Algunos que han estudiado la Biblia conmigo me dicen: pastor, ¿cómo puede decir que da la tentación y también la salida? No. Esto es un tema de traducción del original. Te da, junto a la tentación que tú tienes, te da la salida. Y eso significa que tú siempre podrías librarte de la tentación. ¿O no dice eso el texto? ¿O lo estoy leyendo yo mal? ¿Soy el único que entiende que Dios es fiel y que puede librarnos de la tentación si así lo queremos? Hace unos años, un marinero con mucha experiencia decidió que quería construir su propio barco. Un barco velero para cruzar el Atlántico. Era su sueño de toda su vida. Y construyó un barco velero extraordinario. Todo el mundo que veía ese barco decía: es que es bonito de verdad. Es que está tan bien acabado, tan bello, todos los detalles, la madera, el mástil, la vela, todo era precioso. Y aquel marinero decidió empezar su viaje. Y cuando llevaba un tiempo de viaje, se encontró con una tormenta terrible. Tan terrible que el barco parecía que se iba a hundir. Así que envió un SOS. Pero al final el barco naufragó. Y aquel navegante pereció con su barco. ¿Qué es lo que había pasado? Mi pregunta es: ¿cuántos de vosotros conocéis de barcos? ¿Cuál es la parte más importante en un barco? Hay una palabra en español que se llama la quilla. La quilla. ¿Por qué es importante la quilla? Cuando fueron a ver qué es lo que había pasado, descubrieron un problema en ese barco. Y es que el marinero, en su afán por ahorrar dinero en aquello que no se veía, en vez de soldar la quilla al casco y al barco, ¿qué hizo? La atornilló con pernos. Las fuerzas del mar desatornillaron los pernos y un barco sin quilla se da la vuelta y ahí termina todo. La quilla es lo que le da integridad al barco. ¿O eso es lo que dicen los especialistas? ¿Cómo está nuestra quilla, queridos hermanos? Porque esa es la que da integridad a nuestra vida. La quilla no se ve. Es más, la quilla es la que lleva el lastre. Y hay personas que no quieren llevar lastre en su vida. Pero el barco se va a hundir, tarde y pronto. La quilla es lo más importante, pero no se ve. Queridos hermanos, tenemos que rechazar la hipocresía y abrazar la integridad. Gran parte de nuestra vida se vive sin ser vista, como la quilla de aquel barco velero.
Esta es la parte de nuestra vida que necesitamos construir correctamente, la que está debajo de la línea de flotación, el lugar que nadie ve. La hipocresía no es solo del tiempo de Jesús, como podéis imaginar. Cuando lo que creemos no guía nuestras vidas o nuestros corazones, nuestra fe se convierte en puros actos externos. Nos convertimos en hipócritas cuando hacemos que otras personas sean nuestro estándar de moralidad y de santidad. Pero todos sabemos que Jesús es el único estándar posible, no otras personas. El pastor ese tan majo y tan simpático, ¿verdad? Y ahora resulta que se acostó con la vecina. Pues yo ya no quiero ir a esa iglesia. Ya no quiero saber nada. Mentiroso, hipócrita. ¿En eso basarás tu fe? Yo ya no quiero ir a la iglesia porque una hermana me dijo que vestía feo. O no quiero ir a la iglesia porque el pastor no me saludó. ¿Qué se pensará él? ¿Creéis que eso es justificación suficiente frente al Señor? No es que yo dejé de ir a la iglesia porque hablaron mal de mí y a mí eso me dolió. ¿Y quién es perfecto? ¿Y quién no se equivoca? ¿Y quién te asegura a ti que no vayas a hacer tú lo mismo en el futuro? Hay tantas parábolas en la palabra de Dios acerca de eso. ¿Cómo podemos, y termino con esta reflexión de hoy, cómo podemos evitar convertirnos en hipócritas? 3 cosas. La primera, no fijemos nuestros ojos en otros. No funciona. No debemos fijar nuestros ojos en otras personas. No funciona nunca. Cuando fijamos en otras personas, queremos buscar en ellos el modelo a seguir, pero todos sabemos cuál es el modelo a seguir. Y eso lo hacemos por muchas razones. Primero, porque pensamos que es más fácil seguir a otros que a Jesús. Seguidores de este pastor, seguidores de este miembro de iglesia, seguidores. La Biblia solo habla de una posibilidad de seguidor de Cristo. Hasta en el Nuevo Testamento había unos que eran de Apolos y otros eran de Pablo. ¿Y quién dice? No, aquí nosotros somos de Cristo. Y eso es lo que nosotros tendríamos que tener claro. Es verdad que nos sentimos atraídos por personas que queremos imitar. Y es más fácil mirar a otros que mirarnos honestamente a nosotros mismos. Si él lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si él es sinvergüenza, yo puedo serlo un poquito menos, pero miremos a Cristo y nos daremos cuenta de lo hipócritas que llegamos a ser. Buscamos más la apariencia de bondad que la bondad interior. La segunda manera en que podemos evitar ser hipócritas es ofreciendo gracia y perdón. Eso es lo que hacía Jesús. Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué nos empeñamos o de qué sirve que alguien cometa un error y tú le señales con el dedo? ¿No están estas personas frustradas por su error? Los padres somos especialistas en decir, ya te lo dije, porque como que queda bien, ¿eh? Tengo la sabiduría de la vida y te digo, si haces esto te pasará esto. No. ¿Y cuando pasa? Te lo dije. ¿Dónde encontráis en la palabra de Dios a Jesús diciendo, te lo dije? Tan solo cuando Pedro cometió aquello que Jesús dijo que iba a ocurrir, Jesús hubiera podido decirle, te lo dije. ¿Y qué vemos a Jesús? Ofreciendo perdón y gracia con la mirada. Si queremos ser cristianos, no seamos hipócritas. Ofrezcamos gracia y perdón. Y finalmente, no juzguemos o etiquetemos a los demás por sus actos. El juicio no nos corresponde a nosotros. A nosotros se nos pide que encaminemos a las personas a Cristo, no que las juzguemos.
Esto es lo que dice la palabra de Dios. Juzga por ti mismo tus hechos y tus palabras. Incluso llamar a otro hipócrita cuando tú lo has sido es ser doblemente hipócrita. Concluyo con esta frase. El cristiano no es hipócrita. Solo cuando se centra en Jesús en busca de humildad e integridad. Que el Señor nos bendiga.